En 3 días cumplo 50. Debería sentir algo al respecto. Orgullo, pánico, pena, quizás incluso emoción. Pero lo que más siento es nada. Una extraña quietud, como si estuviera flotando al borde de algo sin nombre. Mis amigos bromean sobre el Botox y los retiros de yoga. Mis colegas no dejan de soltar indirectas sobre cuentas de jubilación y, sin embargo, aquí estoy. Sin marido, sin planes de fiesta, solo yo. Una casa tranquila y el implacable tic-tac del tiempo. Han pasado 2 años desde que Michael murió, un ataque al corazón mientras dormía. No sufrió, dijeron, como si eso hiciera más fácil ser la dejada atrás. Al principio, el silencio era insoportable. Caminaba de habitación en habitación, solo para oír crujir el suelo, para recordarme que seguía aquí. Me he acostumbrado a ello ahora, de la misma manera que uno aprende a respirar a través de la opresión en el pecho. No arreglas el vacío. Lo decoras. Mi hijo Caleb vive al otro lado de la ciudad. Ahora tiene 27. Independiente, confiable y distante como suelen ser los hijos adultos. Nos enviamos mensajes de texto. De vez en cuando viene a cenar, pero está construyendo su propia vida y nunca he querido aferrarme. Aún así, cuando llamó esta mañana y dijo, «No hagas planes para hoy», parpadeé mirando mi teléfono sorprendida. ¿Por qué? Solo confía en mí. Tengo una sorpresa para ti. Su voz llevaba esa calidez que no había escuchado en mucho tiempo, la que usaba de niño cuando escondía dibujos de cumpleaños detrás de su espalda. Así que esperé, limpié la cocina 2 veces, me cambié de ropa 3 veces, y justo después de las 3 sonó el timbre. Él estaba allí de pie, sonriendo. «Feliz cumpleaños anticipado», dijo, sosteniendo un llavero. «Ven conmigo, Caleb». «¿Qué es esto?» «Ya verás». El viaje fue tranquilo y no insistí en las respuestas. Lo estudié mientras conducía. Mandíbula fuerte, el ligero ceño fruncido que heredó de su padre. Su cabello estaba más largo de lo habitual, un poco salvaje. Quise acercarme y alisarlo hacia atrás, como solía hacer, pero no lo hice. Paramos en una pequeña cabaña escondida en una ladera, rodeada de pinos espolvoreados con nieve temprana. «Una escapada de fin de semana», dijo. «Solo nosotros, sin teléfonos, sin obligaciones». Me reí, sorprendida, un poco nerviosa. «Hiciste esto por mí», asintió. «Necesitas un descanso, mamá. Y yo necesito, no sé, tiempo contigo». Su honestidad rompió algo dentro de mí. La cabaña era simple pero hermosa. Paredes con paneles de madera, una chimenea de piedra, una cocina que olía vagamente a cedro y pulimento de limón, 2 dormitorios, una terraza con vistas a un lago congelado. Había abastecido la nevera. Había vino, mantas, incluso un par de zapatillas nuevas de mi talla. «¿Te gusta?», preguntó, dejando nuestras maletas. Me giré hacia él, conmovida más allá de las palabras. «Me encanta». Esa primera noche hicimos pasta juntos, tal como solíamos hacer cuando él estaba en la escuela secundaria. Él picaba verduras mientras yo revolvía la salsa, y volvimos a un ritmo que no me había dado cuenta de que había extrañado. En un momento me miró, realmente me miró, y dijo, «Pareces diferente». «¿Diferente cómo?». Él dudó. «¿Más ligera?». Me encogí de hombros, revolviendo lentamente. «Quizás es estar aquí contigo, quizás es el vino, o quizás pensé que era algo más peligroso, algo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar». Después de cenar, nos acurrucamos en el sofá con mantas viejas, el fuego proyectando destellos dorados en su rostro. Me contó sobre su trabajo, una ruptura reciente, cómo había comenzado a escribir un diario de nuevo. «Es raro», dijo, mirando las llamas. «Me siento más cerca de ti cuando no estoy fingiendo».
Lo miré, a este hombre que crié, y sentí que el aire cambiaba. Un pulso de emoción, demasiado complejo para categorizar. Amor, sí, pero no el suave amor maternal al que estaba acostumbrada. Este tenía aristas tensión. Espera. No hablé, solo me acerqué y le apreté la mano. Él sostuvo la mía más de lo necesario. Ninguno de los dos la soltó. El fuego crepitaba en el hogar, su brillo ámbar danzaba sobre las viejas paredes de pino afuera, el viento se había levantado, llevando un susurro de nieve contra las ventanas. Estaba acurrucada en un extremo del sofá, con las rodillas recogidas, una copa de vino reposando sin apretar en mi mano. Caleb estaba sentado frente a mí, con una pierna estirada, su pie con calcetín apenas rozando el borde de la alfombra. No habíamos hablado en unos minutos, pero no era incómodo. Era otra cosa. Un silencio cargado con el peso de las cosas no dichas. Lo estudié a través del parpadeo de las llamas. Su mandíbula estaba tensa, pero sus ojos estaban suaves, desenfocados, como si estuviera a la deriva a través de pensamientos que aún no había dicho en voz alta. Se veía mayor aquí. No solo mayor que el niño que recordaba, sino mayor que el hombre que llamaba una vez a la semana para registrarse. Había algo vulnerable en él esta noche crudo. Di un sorbo a mi vino y finalmente rompí el silencio. ¿Estás realmente bien? Me miró de reojo. ¿Qué quieres decir? Dijiste antes que este viaje era para mí, pero creo que también es para ti. Soltó una risa corta, negando con la cabeza. Siempre ves a través de mí. Es el trabajo de una madre. No, dijo, encontrando mis ojos. Es tu don. Eso me detuvo por un momento. Aparté la mirada, de repente consciente de lo cálida que se había puesto la habitación. No por el fuego, sino por algo debajo de la superficie, esa lenta quemadura de ser vista. No solo mirada. Vista. Rompí con ella, dijo en voz baja. Hace 4 meses. Asentí lentamente, ya sospechándolo. Dijo que yo era demasiado distante, demasiado privado, que la hacía sentirse como una extraña. Hubo un momento de silencio. Ella no se equivocaba, añadió. Dejé mi copa y me recosté, apoyando la cabeza contra el sofá. Siempre ha sido así, dije suavemente. Lo guardas todo. Incluso cuando eras pequeño, encontraba tus dibujos debajo de tu cama mundos enteros que nunca le mostraste a nadie. No pensé que importaran, murmuró. Me importaban a mí. Su garganta se movió ligeramente y por un largo momento simplemente nos sentamos allí. El silencio se estiró de nuevo, esta vez suave y lleno. Luego dijo, creo que me siento solo, mamá. Mi corazón se encogió tan fuertemente en mi pecho que tuve que exhalar para liberarlo. Lo miré. Yo también. Él no reaccionó al principio, solo miró fijamente al fuego como si contuviera respuestas. Luego su voz salió más baja, más cuidadosa. Nunca hablas de él. De tu padre, asintió. No sé qué hay que decir, dije lentamente. Él era mi mundo, y luego un día se fue. Sin advertencia, sin tiempo para prepararse, solo el sonido del silencio donde solía haber un latido. Me froté las manos. De repente, sentí frío a pesar del fuego. Después de eso, todo se volvió más silencioso. La casa, mis pensamientos, incluso la forma en que la gente me hablaba, como si me fuera a romper si decían algo equivocado. No te rompiste, dijo. Lo miré. Sobreviviste. Su voz era firme, feroz en su dulzura. Sonreí con tristeza. Algunos días creo que todavía estoy esperando el colapso. Caleb se levantó de repente, caminó hacia la cocina y regresó con una manta. La cubrió sobre mi regazo sin decir nada. Luego se sentó más cerca esta vez en el mismo cojín del sofá, sin tocarme, pero ya no al otro lado de la habitación.
No lo detuve. «¿Sabes?», dijo, «cuando era pequeño deseaba ser mayor solo para poder protegerte». Esa confesión me tomó por sorpresa. «Nunca lo demostraste», susurré. «Tenía 10 años», dijo con una risa suave. «¿Qué podía hacer yo?». Sus ojos encontraron los míos de nuevo. Pero yo lo vi todo. ¿Cómo no lloraste delante de la gente? ¿Cómo te mantuviste entera cuando sé que querías desmoronarte? Y recuerdo haber pensado, cuando sea mayor, la cuidaré como ella me cuidó a mí. La calidez detrás de mis ojos fue repentina, implacable. Me di la vuelta, parpadeando rápidamente. Pero él se acercó entonces, su mano reposando ligeramente sobre la mía. Solo piel, pero me envió una onda a través de mí. No me lo esperaba. Miré nuestras manos. La suya era más grande ahora, más ancha. La mano de un hombre. «Siento no haber estado más presente», dijo en voz baja. «Estás aquí ahora. Debería haber venido antes. Tal vez este es exactamente el momento en que debías hacerlo». La quietud regresó, pero ahora era diferente, no vacía, no cargada, solo llena de recuerdos, de momentos, de todo lo que nunca dijimos, pero que de alguna manera siempre supimos. Quise preguntarle algo entonces, algo peligroso, algo frágil. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este viaje? Pero no lo hice. En cambio, apoyé mi cabeza suavemente contra su hombro y después de un momento de vacilación, él apoyó ligeramente su cabeza contra la mía. Nos sentamos así, el fuego ardiendo bajo, la tormenta susurrando contra las ventanas y el aire entre nosotros conteniendo 1000 verdades no contadas. Él no se movió, yo tampoco. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentí sola. La mano de Caleb se deslizó de donde reposaba sobre la mía solo por un segundo. Luego se puso de pie abruptamente como si acabara de recordar algo urgente. «Ven conmigo», dijo, su voz baja pero firme. «Caleb». Parpadeé, sobresaltada por el cambio repentino. No explicó. En cambio, se agachó y tomó suavemente mi mano, cálida, un poco más firme que antes. No un tirón, no un jale, solo una invitación, y algo en sus ojos dijo: «Confía en mí». Dejé que me guiara. La puerta de la cabaña gimió suavemente al abrirla, dejando entrar una ráfaga de aire frío de la noche. Los copos de nieve se deslizaban perezosamente, atrapándose en mi cabello, derritiéndose en mis mejillas mientras me conducía por el porche de madera, por un sendero estrecho que no había notado antes. «¿A dónde vamos?», pregunté con una risa sin aliento, apretando mi agarre en sus dedos mientras el viento rozaba mi abrigo. «Ya verás». Doblamos la esquina detrás de la cabaña y me detuve allí. Anidados en un pequeño claro iluminado por linternas, había 2 tinas de cedro humeantes, barriles de madera, hechos a mano, rústicos, hermosos. Sus superficies brillaban bajo la nieve que caía, el vapor se rizaba en la noche como suaves cintas blancas. Mis labios se entreabrieron. «Caleb, no lo hiciste». Me miró un poco orgulloso, un poco inseguro. «Se alimentan de energía geotérmica. El dueño dijo que son increíbles por la noche. Pensé que quizás te gustaría». «¿Gustarme?». Mi pecho se apretó inesperadamente. «¿Por qué?», pregunté suavemente. «Para darte algo de paz», dijo. «Te mereces al menos eso». Las palabras me impactaron más profundamente de lo que deberían. Por un momento, no pude hablar. Las linternas parpadearon. La nieve caía. El calor que subía de las tinas envolvía el aire en una suave niebla, y me quedé allí, abrumada por la ternura. Soltó mi mano, luego lentamente, como si no estuviera seguro de si todavía necesitaba que la sostuviera. «Siempre cuidas de todos», dijo en voz baja. «Papá, de mí, de tu trabajo, de tus amigos, nunca paras, y yo solo quería hacer algo por ti».
Algo que no fuera solo flores o cena, algo que importara. Esta vez tuve que apartar la mirada porque si lo miraba demasiado tiempo, él lo vería todo: la soledad, la gratitud, el dolor que mantuve escondido en los rincones de mí misma. Los pedazos de mí que nunca dejé que nadie más notara. «Piensas en todo», murmuré. «No en todo», dijo. «Solo en ti». Las palabras se quedaron entre nosotros, pesadas, poderosas, pero no inapropiadas, simplemente profundamente honestas, vulnerablemente honestas. Una ráfaga de viento pasó, sacudiendo la nieve de las ramas de arriba. Caleb se acercó, sin tocarme esta vez, solo de pie a mi lado, su hombro calentando el aire cerca del mío. «No quería que tu cumpleaños fuera solo otro recordatorio del paso del tiempo», dijo. «Quería que fuera una pausa». Terminé por él. Asintió. Sí, una pausa, un respiro, un momento tallado en el ruido de la vida, destinado a nada más que ser. Pasé mis dedos por el borde de una de las tinas. El agua debajo brillaba débilmente por una linterna sumergida, dorada y tranquila. «Es hermoso», susurré. Él exhaló, aliviado. «Bien, me preocupaba que se sintiera, no sé, demasiado». «Se siente considerado», dije. «Más de lo que sabes». Me miró. Y luego realmente me miró como si tratara de leer las partes de mi expresión que no estaba diciendo en voz alta. Bajo la niebla cálida y el aire frío de la noche, el momento se sintió suspendido, delicado, íntimo en el sentido emocional, no el físico, una cercanía construida a partir de la sinceridad, no de la confusión. «¿Quieres probarlas?», preguntó, su voz más suave ahora. «Quizás», dije, «pero aún no». Inclinó la cabeza. «¿Por qué no?». Sonreí débilmente. «Porque este momento es suficiente», dije. «Justo aquí, solo de pie contigo». Sus ojos se suavizaron. Algo parpadeó en ellos. No deseo, no algo peligroso, sino algo que me hizo contener la respiración. Afecto. Afecto adulto, real y sin filtros. «Está bien», dijo en voz baja, y se quedó a mi lado, los dos de pie detrás de la cabaña bajo la nieve que caía suavemente, calentados por el vapor, envueltos en la luz de las linternas, suspendidos en un momento que ninguno de los dos entendía del todo, pero ambos sentíamos. Más tarde esa noche, me encontré de pie en el pequeño vestuario al fondo de la cabaña, mirando mi reflejo. La suave bata de algodón en la que me había deslizado se sentía demasiado gentil, demasiado lujosa contra una piel que no había conocido calidez como esta en años. Mi cabello estaba atado sin apretar, algunos mechones caían hacia adelante. La luz era tenue, amable, del tipo que no juzga. Casi me había convencido de no hacerlo, pero algo en la forma en que Caleb me había mirado antes, no con lástima, ni siquiera solo con amor, sino con reconocimiento, se había quedado conmigo. El tipo de mirada que no dice «eres mayor ahora», sino que pregunta «¿recuerdas quién eras antes de que el mundo te ablandara?». Cuando salí de nuevo a la noche salpicada de nieve, el mundo se sintió más silencioso, más sagrado. Los únicos sonidos eran el suave burbujeo de las tinas y el susurro de los pinos balanceándose suavemente sobre nosotros. Él ya estaba dentro de una de ellas, sumergido hasta el pecho, con los brazos apoyados en el borde. Sus ojos me encontraron, pero él no habló. Yo tampoco. Avancé con cuidado hacia la otra tina, los tablones de madera mojados bajo mis pies. El aire estaba frío, tan frío que mi piel se erizó, pero tan pronto como sumergí un pie en el agua caliente, se sintió como un abrazo. Me bajé lentamente, dejando escapar un pequeño suspiro involuntario, un suave suspiro de alivio. Él sonrió. «¿Qué?», pregunté. Él negó con la cabeza. «Nada, solo ese sonido. Olvidé cómo es oírte relajarte». Me recosté,
dejando que mis hombros se hundieran en el calor. El agua olía débilmente a cedro. El vapor se rizaba alrededor de mi cara, borrando los bordes afilados. Olvidé cómo se siente estar relajada, admití. Nos sentamos en silencio por un tiempo. No había necesidad de llenar el espacio. Sin distracciones, solo el subir y bajar de la respiración, el crujido ocasional de la madera debajo de nosotros, el tipo de silencio que no exige nada más que tu presencia. Nos sentamos en ese espacio lleno de vapor. Hijo y madre, dos almas que habían estado orbitando heridas que nunca mostraban a nadie más. Y por primera vez les permitimos respirar no porque quisiéramos respuestas, sino porque necesitábamos ser vistos. Finalmente, él se levantó, caminó hacia el borde de mi tina, no demasiado cerca, justo lo suficiente para que pudiera sentir la calidez de su presencia a mi lado. «Feliz casi cumpleaños», dijo. «Todavía estás aquí, y todavía eres tú». Luego, en voz baja, se agachó y me apretó la mano en el agua, no por lástima, sino por reconocimiento, y eso fue suficiente. Por un largo momento, el vapor se elevó entre nosotros como un velo, cálido, cambiante, casi protector. Lo observé a través de él, su rostro medio borroso por la niebla, medio grabado por el resplandor de la linterna. Los copos de nieve aterrizaron en su cabello y se derritieron al instante. Algo en eso, el frío tocándolo, desapareciendo al contacto, hizo que mi pecho se contrajera. Se echó un poco hacia atrás, inhalando como si se estuviera estudiando a sí mismo. Recorrí el borde de la tina con las yemas de mis dedos, fingiendo mirar el agua, fingiendo no ser consciente de cada respiración que tomaba. «Estás temblando», dijo en voz baja. «No lo estoy», susurré de vuelta. Pero lo estaba. No por el frío. El tipo de temblor que comienza en algún lugar profundo debajo de las costillas. El tipo que viene cuando algo reprimido durante mucho tiempo finalmente levanta la cabeza. La nieve se profundizó. El mundo exterior pareció replegarse sobre sí mismo. No había sonido excepto el suave burbujeo del agua y el lento latido rítmico de mi corazón en mis oídos. Él se acercó más. No demasiado. Solo lo suficiente para que el agua se moviera suavemente hacia mí, una suave marea rozando mis piernas. «Si te quedas callada por más tiempo», dijo en voz baja, «voy a pensar que te arrepientes de estar sentada aquí conmigo». Levanté la vista bruscamente. «No me arrepiento». «Entonces, ¿por qué parece que estás luchando contigo misma?» «Porque lo estoy». Quería decir porque eres joven y yo tengo casi 50, porque no debería sentir tanta atracción hacia mi hijo, porque me prometí a mí misma que no querría nada de nuevo. En su lugar, no dije nada, y él lo entendió de todos modos. Se acercó, lenta, cuidadosamente, dándome todas las oportunidades para retroceder, para terminar el momento, para reírme de ello. No lo hice. No pude. El vapor se curvó alrededor de nosotros y el mundo se redujo al espacio entre su boca y la mía. «No tienes que tener miedo de ser deseada», murmuró. Mi respiración se enganchó. «No me conoces», susurré. Sus ojos se suavizaron. «Sé la forma en que miras cuando estás tratando de no mostrar que estás sufriendo. Sé la forma en que tu voz cambia cuando hablas de la pérdida. Sé cómo suenas cuando algo te importa». Una pausa. «Y ahora mismo me importas». Algo dentro de mí se dio. Una ruptura tranquila y cansada. No dolorosa, sino aliviadora, como un nudo que se afloja después de haber sido tirado demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Me incliné hacia él. No mucho. Solo un susurro de distancia cerrado. Él se congeló. Un latido de quietud, preguntando sin palabras. Asentí. Él extendió la mano, cepillando un rizo húmedo de mi mejilla.
El roce apenas estuvo allí, ligero como una pluma, más una pregunta que un gesto. Mis ojos se cerraron por instinto. Cuando sus labios finalmente tocaron los míos, el beso no fue urgente ni posesivo. Fue lento, cuidadoso, el tipo de beso que pide permiso con cada segundo que se demora, boca cálida contra el aire frío de la noche. Un temblor que me atravesó directamente. Presión suave y constante. Nada más. Dos personas que se habían estado conteniendo durante demasiado tiempo finalmente se permitieron exhalar. Me separé de él solo un poco. Nuestras frentes casi tocándose, alientos mezclándose en la niebla. Su voz era un susurro. Dime si debo parar. Mi voz apenas salió. Por favor, no. Él me besó de nuevo, más profundo esta vez, pero aún gentil, como si temiera que pudiera fragmentarme en sus manos. El vapor nos envolvió. El mundo se desvaneció, y por primera vez en años sentí algo que había creído perdido en algún lugar a lo largo del dolor viva. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, me miró con una especie de reverencia que hizo que el calor subiera a mis mejillas. No sabes cuánto tiempo he querido hacer eso, dijo. Toqué su mandíbula ligeramente, maravillada por la forma en que se inclinó hacia mi toque. No sabes cuánto tiempo he querido ser deseada, susurré. Él sonrió, una sonrisa lenta, dolorosa, hermosa. La nieve continuó cayendo. El agua humeaba a nuestro alrededor, y la noche nos sostuvo como un refugio.